Primer buque portacontenedores autónomo realiza exitoso viaje de prueba en Japón. Además, una reflexión, ¿cuál podría ser el impacto en la economía mundial tras el conflicto entre Rusia y Ucrania? Y por último, China presenta un innovador plan de mejoras en redes de transporte para el año 2025. Todo esto y mucho más te lo presentamos junto a Jaime Cañón en un nuevo análisis de la semana de Más Container. En el sector del transporte marítimo, el primer buque portacontenedores autónomo realizó un exitoso viaje de prueba en Japón. Así es, Claudio. La compañía naviera japonesa Mitsui Post Lines, o mundialmente conocida como MOL, informó haber completado con éxito el primer viaje de un buque portacontenedores autónomo no tripulado. Esta es la motonave Mikai, construida en el año 2015. El portacontenedores Feeder, operado por Imoto Line, viajó de forma autónoma desde el puerto de Tsuruga, en la prefectura de Fukui, hasta el puerto de Shakai, y recorrió una distancia de unos 270 kilómetros, llevando a cabo el amarre con una ayuda de un dron. En el viaje se utilizó el sistema autónomo de control de operaciones de barcos de Mitsui ES Shipbuilding, teniendo en cuenta una serie de variables que incluyen la ubicación del barco y elementos externos como viento, mareas y corrientes, elementos de manejo de barcos y reglas, y también regulaciones de navegación. Bueno, la información sobre otros barcos y obstáculos en la ruta establecida fue recopilada por un sistema autónomo de integración de información circundante desarrollado por Furono Electric, que mide y muestra posiciones, velocidad, tipos de barcos cercanos y posición de obstáculos o escombros usando radares y cámaras. La prueba se realizó como parte del proyecto de barco no tripulado Meguri 2040, dirigido por The Nippon Foundation, que a principios de este mes también probó el funcionamiento de un transbordador de automóviles autónomo. Bueno, claramente, Jaime, todas estas pruebas en el sector del transporte son un claro ejemplo de lo útil que puede resultar el uso de tecnologías avanzadas. Ciertamente, Claudio, y bueno, además se espera que el sistema de navegación autónomo, el trabajo de asistencia al amarre por drones y el sistema de navegación de realidad aumentada para monitoreo en tierra, por ejemplo, que son desarrollados en este proyecto, contribuyan a la navegación segura de los barcos y la reducción de la carga de trabajo de las personas en el mar. A propósito de la realidad aumentada, también pueden seguir en otras informaciones de Más Container cuál es el significado y lo importante que es esta nueva tecnología que ha dado que hablar en los últimos años, como es, reiteramos, la realidad aumentada. Estamos revisando las noticias más leídas por ustedes en Más Container, una presentación de Michelin, flotas conectadas, Asys Cargo, seguridad para las empresas, Camion Go, conectamos para el transporte de carga, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, y DataSur, información que importa. Hay una situación, Jaime, que está preocupando al mundo y tiene que ver con este conflicto entre Rusia y Ucrania, y al respecto también puede tener un impacto en la economía mundial. Eso ciertamente lo vamos a ver en los próximos meses, pero es algo que está preocupando a toda la industria. Efectivamente, Claudio, bueno, una eventual invasión militar a Ucrania por parte de Rusia, como lo han advertido las potencias occidentales, mantiene las alarmas encendidas ante el impacto internacional que supondría esta posible acción bélica. Esto pese a que Moscú niega que tenga intenciones de invadir a Ucrania, aunque ya ha movilizado hasta 100.000 soldados hacia las fronteras con Ucrania, según los reportes de inteligencia de los Estados Unidos. Según la BBC, el presidente ruso Vladimir Putin reclama que la OTAN está expandiéndose hacia los países de Europa del Este, incluyendo, por cierto, a Ucrania, lo que considera una agresión a la seguridad de Rusia. A esto se suma el apoyo de Moscú a rebeldes separatistas en el este del territorio ucraniano, donde más de 14.000 personas han muerto desde el año 2014 en la llamada Guerra del Donbass. Bueno, con todo, cabe reflexionar cuál sería el impacto en la economía mundial si se llega a concretar un nuevo conflicto bélico entre estas dos naciones, tomando en consideración además que las principales bolsas de valores del planeta ya han marcado una sostenida y compleja tendencia a la baja. Así es, por ejemplo, los paneles tecnológicos lideraron las pérdidas, restando un 2,3% hasta su mínimo desde octubre, después de que Wall Street se viera afectado por las perspectivas de alza de tasas de interés. Además, el índice de volatilidad estadounidense, que mide el grado de inestabilidad en los mercados mundiales, se disparó en un 20%, añadiendo aún más incertidumbre a la situación económica mundial. Sin embargo, el desplome de las bolsas no es la única consecuencia económica que ha dejado el conflicto, pues también las materias primas han registrado un aumento en los precios.
En efecto, según remarcaron los expertos, el gas, el trigo y el maíz son las principales materias primas protagonistas de la crisis, ya que Ucrania es el tercer exportador de trigo y maíz del mundo, y Rusia suministra una cuarta parte de las necesidades europeas de gas, en gran parte a través de gasoductos que atraviesan la misma Ucrania. En concreto, el temor de una guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado su marca en los precios internacionales. Un ejemplo de aquello es que hoy el trigo y el maíz tuvieron un alza en sus precios en Estados Unidos, ya que una eventual acción militar rusa en Ucrania ha puesto nerviosos a los operadores por una posible interrupción de la oferta de los exportadores del Mar Negro. En cuanto al gas, si el conflicto alcanza implicaciones mayores, los mercados energéticos pueden verse fuertemente afectados. Como se dijo, Europa depende de Rusia para el alrededor del 35% de su gas natural, en su mayor parte a través de gasoductos que atraviesan Bielorrusia y Polonia hasta Alemania. En cuanto al petróleo, se prevé que la producción rusa podría reducirse en 2.3 millones de barriles al día, sea por incapacidad o por decisión política para presionar, lo que dispararía su precio hasta los $150 por barril al corto plazo, según los analistas de JP Morgan. Cabe recordar, Jaime, que Rusia produce 10.8 millones de barriles al día. Así es, Claudio, porque solo el impacto del petróleo podría recortar el crecimiento global en 1,6 puntos en el primer semestre del 2022 y disparar la inflación hasta el 7,2%. Recordemos que los shocks de oferta del petróleo tienen un largo historial como desencadenante de recesiones en Estados Unidos y que a menudo se relacionan con el nivel máximo del precio del petróleo. Bueno, dada toda esta incertidumbre, es que los líderes mundiales de Occidente se han unido para entablar una serie de negociaciones con el gobierno de Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo y evitar que se concreten las proyecciones, porque además se está sumando, Jaime, una serie de complicaciones para el transporte terrestre de mercancías. De hecho, España ya ha adelantado que están teniendo por lo menos 4 horas de espera para poder llegar a territorio ucraniano. Así es, y bueno, vamos a seguir viendo lo que ocurre con el resto de naciones, ya que la comunidad europea está tan unida en distintas áreas que hace que cualquier conflicto bélico o cualquier pequeño conflicto que ocurra entre distintas naciones afecte en definitiva a toda la comunidad. Así que esperemos que se solucione lo antes posible y bueno, también el efecto recesivo que tiene hacia el resto del mundo, incluidos nosotros, por supuesto. Sí, sin duda va a ser un tema que se va a tener que seguir monitoreando para ver si en definitiva, ojalá no sea así, se concreta o no esta amenaza Rusia en el territorio ucraniano. Antes de seguir revisando las notas más destacadas de la semana, te recordamos que puedes leer todas estas informaciones en el www.mascontainer.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales y en la plataforma de YouTube. Además, puedes escuchar todos nuestros programas en nuestra radio online, en nuestro sitio web, en el www.mascontainer.com. A propósito de Asia, China presentó un innovador plan de mejoras en redes de transporte para el año 2025. Así es, en muchas ocasiones se ha podido escuchar la frase todo comienza en Asia y bueno, ciertamente los últimos acontecimientos, sean positivos o no, entregan un alto porcentaje de veracidad a ese contexto. Prueba de ello es que ahora China ha presentado un plan que describe los principales objetivos para el desarrollo de la red de transporte en el periodo del 14º Plan Quinquenal, 2021 al 2025. Según explica en su publicación en medio Xinhua, los ferrocarriles de alta velocidad se extenderán en una longitud total de 50.000 kilómetros en el año 2025, a diferencia de los 38.000 kilómetros que tenía de longitud en el año 2020, y se espera que los 250 kilómetros se cubran el 95% de las ciudades con población superior a 500.000 habitantes. En detalle, el país tendrá 165.000 kilómetros de vías férreas en el 2025, más de 270 aeropuertos civiles, 10.000 kilómetros de líneas de metro en las ciudades, 190.000 kilómetros de autopistas y 18.500 kilómetros de vías navegables interiores de alto nivel. Bueno, y si hablamos de cuidado del medio ambiente, el sistema de transporte también será más ecológico, han anunciado, principalmente en las ciudades. El 72% de los autobuses funcionarán con nueva energía y la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono del sector de transporte se podría reducir en 5%. Claramente, Jaime, este nuevo, y por qué no decirlo también, un ambicioso plan de transporte del gobierno chino busca generar mayor comodidad, eficiencia y también rapidez en cada uno de los sectores.
Exactamente, Claudio. Bueno, en el 2025 la seguridad del transporte de granos, energía y minerales en los principales canales tendrá una garantía más fuerte y las cadenas de suministro de logística internacional estarán mejor protegidas, según señalaron en el plan. También se mejorará la conectividad internacional, que especifica los esfuerzos para mejorar la infraestructura de transporte con los países vecinos, impulsar el desarrollo de alta calidad de las rutas de trenes de carga China-Europa y construir una ruta aérea de la seda, entre otros objetivos. A propósito de la ruta de la seda, se anunció también, y es una noticia que está en www.mascontainer.com, Argentina llegó a un acuerdo también con los países asiáticos para ser parte de esta ruta de la seda, así que es una información que pueden seguir también en todas nuestras plataformas. De esta forma, revisamos las noticias más visitadas en mascontainer.com, lee estas informaciones en nuestro sitio web y súmate a todas en nuestras redes sociales para estar informado de todo el acontecer de la logística y el comercio internacional de Hispanoamérica y el mundo. Nos vemos en un próximo análisis de la semana.